Listo, gracias. Muy buenos días a todas y a todos, a quienes están presentes en este segundo módulo del Diplomado de Derecho Electoral. Veo caras conocidas, me da mucho gusto. Ya hemos encontrado en algunos otros diplomados. Para los que es la primera vez que tengo el gusto de conocer, me presento, yo soy Noé Corso Corral, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. He tenido la oportunidad de estar en la institución por más de 23 años y he tenido la oportunidad de ser secretario de Estudio y Cuenta, secretario instructor, coordinador de asesores de la presidencia, magistrado de Sala Regional Guadalajara y hasta 2016 coordinador de la ponencia del magistrado González Oropesa, y después he estado incursionando en la iniciativa profesional independiente como consultor, como litigante en materia electoral. Entonces, la materia no la abandono hace prácticamente 30 años, que fue cuando me inicié en 1993. Y bueno, pues es un placer para mí estar con ustedes. Este es un diplomado muy bonito, compañeros, porque es el diplomado del ABC del derecho electoral. Es un diplomado que pues digamos, presupone incluso la acreditación de este diplomado, poder tomar otros más especializados de manera más adelante. Como ustedes saben, esta materia electoral ahora está en el ojo del huracán, justamente está en el ojo con motivo de la nueva reconfiguración de algunas, fundamentalmente de la Autoridad Electoral Nacional y de los organismos públicos locales electorales. Existe una reforma legal que fue puesta en vigor, pero que ha sido suspendida por el ministro instructor de la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral en contra de las disposiciones de la reforma. Y en términos generales, pues de lo que se trata esta reforma es un poco de reconfigurar la estructura operativa del Instituto Nacional Electoral, la reconfiguración de el servicio profesional electoral. Se ha argumentado de que existe un aparato burocrático muy grande que se lleva a cabo o que lleva a cabo las elecciones y bueno, un poco de eso se trata la reforma. Pero bueno, está suspendida, compañeros, no sé cuál sea el destino de esa reforma. Vamos a analizar este conjunto de autoridades electorales en México a partir de las disposiciones que hoy están vigentes y que nos rigen por conducto de justamente de ese decreto suspensivo de la reforma. Entonces vamos a concentrarnos en lo que, digamos, establece la ley vigente hasta el momento. Entonces, y bueno, ahí cuando estemos señalando algunas precisiones respecto al Instituto Nacional Electoral, ahí les iré señalando cuál es parte de la reforma o qué es objeto de reforma que está suspendida en estos momentos. Bueno, pues sin más, compañeras, compañeros, iniciamos este recorrido por las autoridades electorales nacionales del país. Aquí vamos a distinguir dos tipos de autoridades electorales, compañeros. Yo creo que ya vieron un breve contexto, pero y voy a tomarme 5 minutos en reconfigurarles ese contexto, en recordarles el contexto, en donde estas autoridades electorales nacionales realmente tienen una vida una vida en nuestro estado, en el régimen constitucional de nuestro estado, pues relativamente corta, ¿verdad? Podríamos decir que a partir de la reforma de 1994, 96 quizá, es la reforma que ha dado consolidación al sistema electoral nacional, a este sistema de autoridades. A partir de ahí, desde luego, ha habido reformas y modificaciones. Se ve pequeña la presentación, vamos a ver cómo le podemos hacer para hacerla más grande. A ver. A ver, vamos a ver lo único que puede pasar aquí entonces. Vamos a ver. Hijo, vamos a ver aquí más o menos. Permítanme.
Y no, esto no mejora así porque déjenme ver, permítanme. A ver si mejora, compañeros. Discúlpenme, pero es lo mejor que puedo hacer para efectos de poner lo más grande posible. Si no le pueden hacer como, bueno, claro, los que están en dispositivos electrónicos, a lo mejor móviles es más difícil, pero en pantalla ya se alcanza a ver. Bueno, entonces decíamos, compañeros, el texto, el contexto de estas autoridades electorales es pues una vigencia muy relativamente joven, ¿verdad? Corta. Eh, Como les digo, a partir de la reforma de 1996 es cuando se elimina el último colegio electoral de la Cámara de Diputados para calificar la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos y se dota ya al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con esta competencia, pues que digamos en términos generales convierte auténticamente al Tribunal Electoral como la máxima autoridad en la materia jurisdiccional electoral y desde luego el Instituto Nacional Electoral con sus facultades de administración, organización, vigilancia del proceso electoral, desarrollo del proceso electoral, es la máxima autoridad en materia administrativa. Y a partir de entonces, pues hemos tenido precisamente creo yo que pues una historia virtuosa de procesos electorales competidos, ciertos, certeros, desde luego. Hay algunos procesos, páginas de esta historia complicadas. Como ustedes saben, a partir de 1996 que se funda este régimen electoral nuevo, se llevó a cabo ya con este sistema electoral la elección del año 2000, donde se dio el primer proceso de transición democrática que teníamos de un partido hegemónico hacia la alternancia al partido Acción Nacional en la persona del presidente Vicente Fox Quesada. Muy exitoso el proceso. Luego en 2006 tendríamos que decir que se complicaron las cosas en atención a la competida que estuvo la elección en el año de 2006. Hoy en día, incluso hasta el momento, existe una narrativa vigente por parte del presidente de la República y de sus seguidores que alegan que en ese año se robó la elección de mala manera por parte del Instituto Nacional Electoral. Lo cierto es que fue un resultado muy competido, que hubo una serie de, creo que, decisiones y circunstancias que no acompañaron a la certeza de ese proceso electoral. Y bueno, a partir de ese, desde luego, ha sido muy difícil remontar el fantasma de la desconfianza y el descrédito que se tiene en nuestro país respecto de los procesos electorales y del comportamiento de sus autoridades. En el año de 2012, posteriormente, después de 2 sexenios en el poder, el Partido Acción Nacional entregó el poder al Partido Revolucionario Institucional de nueva cuenta, en un proceso pues ya menos competido, pero que logró una transición mucho más tersa que en el 2006. Y en el 2018, como todos sabemos, el último proceso electoral de presidente de la República, se dio una nueva alternancia en el poder, en donde eh, como todos sabemos, el actual presidente de la República, con una cantidad muy importante, con una diferencia muy importante de votos, obtuvo la presidencia de la República y desde entonces ejerce el gobierno. Ahora estamos en preparación o por iniciar la preparación del proceso electoral de 2024 con ese sistema electoral esencialmente derivado de las reformas de 1996. Entonces, compañeros, pues desde luego va a ser otra prueba para el sistema electoral nacional. Yo lo que puedo decir es que, insisto, en la transición que ha existido del Partido del Poder al Partido de Acción Nacional un par de veces, del Partido de Acción Nacional otra vez al PRI, y del PRI ahora a la coalición Juntos Hacemos Historia, que fue la que ganó la elección en 2018, conformada por los partidos Morena,
del Trabajo y algunos otros que no se me alcanza, creo que se llamaba Nueva Alianza, el otro, y algún otro por ahí. Pero pues eso ha generado desde luego, yo creo que una evidencia de que en México las elecciones se llevan a cabo por organismos profesionales. Eso es lo que se buscó con la reforma de 1996, que el voto de los ciudadanos es contado de manera eficaz y rigurosa por parte de los ciudadanos que el día de la elección se toman la molestia de integrar las mesas directivas de casilla. Ahora lo veremos, pero y que el Tribunal Electoral está ahí para pues hacer garantizar los principios rectores de las elecciones y en su caso la protección y garantía de los derechos político-electorales de los ciudadanos, ¿no? Entonces, es un sistema complejo, si es cierto, es un sistema sobre reglamentado respecto de análisis comparados respecto a otras experiencias en el mundo. Al mismo tiempo, nuestros órganos electorales realmente han servido de modelos de organización y de administración electoral en otros países del mundo y bueno, pues el sistema de la justicia especializada en materia electoral pues se ha normalizado cada vez más hasta el punto de constituir hoy en día prácticamente una materia de curso obligatorio en las facultades de derecho del país. Entonces, este derecho electoral mexicano que se integra además de por la legislación electoral, por el desarrollo y ejercicio de las facultades de estas organizaciones, de estas autoridades electorales nacionales y locales, pues, insisto, es el sistema que ha permitido una transición democrática a nuestro país después del sistema de partido único que por tanto tiempo nos gobernó y con un sistema electoral en donde el gobierno era el responsable de la organización de las elecciones. Entonces, ya para todos prácticamente, creo que es una normalidad el hecho de que ya desde hace casi 30 años, por mucho que estemos más veteranos algunos que otros, ya crecimos con la idea o con la institución del IFE, con posteriormente su transformación hacia el INE, y con, desde luego, con ciertos elementos que nos hacen hoy en día, pues, digamos, hasta con métodos de identificación como la credencial para votar, que es facultad hasta el momento exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Es uno de los puntos que está disputado o está cuestionado en el tema de la reforma que está suspendida. Pero bueno, insisto, es un proceso, es un sistema de electorales robusto, vigoroso. Vamos a ir analizando cuáles son sus estructuras y sus competencias para que vean que, en efecto, todas estas reformas que han dado cuerpo y norma y forma a estas autoridades electorales, pues ha sido producto del consenso de los partidos políticos, de todos prácticamente, y bueno, pues es el sistema con el que se reforme o no, vamos a llevar a cabo las elecciones de 2024. Yo soy absolutamente optimista en el sentido de que todo va a salir muy bien, cualquiera que sea el régimen que tenga que llevarse a cabo, la estructura que lleve a cabo las elecciones. Yo creo que existe un profesionalismo, insisto, en esta materia muy difícil de hacer a un lado, de dejar atrás. Para mí, este tema es un tema que, en mi opinión, insisto, es un tema que corre evolutivamente, de distintas maneras, pero evolutivamente. Entonces, sin más, compañeros, pues vamos a ver las autoridades electorales nacionales de acuerdo a la estructura del Estado mexicano y su naturaleza. Que la primera autoridad electoral, desde luego, de manera ordinaria, es el Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados y Senadores. ¿Por qué? Pues porque es, primero que nada, la fuente de creación legislativa de la normatividad electoral, de las reformas electorales, de la normativa electoral constitucional y legal, y desde luego es responsable también del nombramiento de las autoridades electorales. La Cámara de Diputados lo es de los miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, máximo órgano de dirección del instituto, y el Senado de la República es el que designa, mediante un procedimiento complejo y reglado, donde también participa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, designa a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En la estructura constitucional de nuestro Estado, justamente con la creación del Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 1994, se crea esta nueva categoría de organismos constitucionales autónomos, ¿verdad? Aquellos organismos que tienen una independencia técnica, una autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad y patrimonio propios y no están adscritos a ningún poder del Estado. Este organismo, el Instituto Nacional Electoral, es el que se encarga de toda la rama administrativa de las elecciones, compañeras, compañeros, es la que se encarga de la organización, verificación, desarrollo y cumplimiento de las normas legales respecto de los procesos electorales y en su caso de participación democrática, como lo es la consulta popular y la revocación de mandato. Entonces, este es un órgano constitucional autónomo, y luego está el sistema jurisdiccional, que está constituido por los órganos del Poder Judicial Federal, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es un sistema mixto, compañeros, de control y vigilancia de la constitucionalidad y convencionalidad de todas las disposiciones electorales. La Suprema Corte de Justicia lo hace a través, Alejandro, ahora las preguntas que les vayan saliendo me las van formulando y al final las veo en el chat, ¿les parece bien? Y les voy contestando. Yo creo que no me voy a tardar más de 1:20, entonces tendremos tiempo de platicar de manera amplia sobre este tema. Es que Alejandro me formula una pregunta que me reservo para el final, donde dice que si en mi opinión veo riesgo que el nuevo presidente del INE sea afín a algún partido político o simpatice con alguno. Bueno, ahora la contestamos, Alejandro. Entonces, platicaba yo, entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene el control abstracto de la constitucionalidad de las leyes electorales vía la acción de inconstitucionalidad de leyes electorales. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como máximo órgano jurisdiccional en la materia, dispuesto por el artículo 99 constitucional, ejerce el control concreto de la constitucionalidad y convencionalidad de los actos y resoluciones en materia electoral, compañeras, compañeros. Entonces, el control abstracto a través de las vías de acción de inconstitucionalidad de leyes lo tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el control concreto de todos los actos y resoluciones en materia electoral lo tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en materia de persecución de delitos electorales, entonces el Poder Ejecutivo Federal tiene una fiscalía especializada en materia de delitos electorales. Como ustedes saben, el tema del el monopolio de la persecución de los delitos lo tiene el Poder Ejecutivo de la Unión, a través de la Fiscalía General de la República, insisto, la que tiene a su vez una fiscalía especializada en materia de delitos electorales. Y bueno, aquí se concentran entonces las ramas de la materia electoral que se establecen en nuestro país y las autoridades correspondientes. Ya quedamos en términos legislativos y en nombramiento de autoridades electorales, el Poder Legislativo a través de sus dos cámaras. En el tema de la administración electoral, en términos generales, está el Instituto Nacional Electoral como órgano constitucional autónomo. Y en términos jurisdiccionales está el Poder Judicial Federal a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vía el control abstracto. Ahora que terminemos, Noel, pasamos a la pregunta que me formulas. Y la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal que se encarga de la persecución de los delitos en la materia. Bueno, pues desde luego esto puede ser resumido en estos temas, ¿no? La autoridad es el órgano del Estado que en ejercicio de sus funciones emite actos o resoluciones que pueden afectar a las personas. Las autoridades electorales son los órganos encargados de cumplir algunas de las funciones del Estado relacionadas con la organización y vigilancia en los procedimientos democráticos de acceso al poder público o, ahí faltó, de procesos de participación ciudadana recientemente instaurados o previstos por nuestra Constitución.
Ya vimos que la naturaleza de las funciones de las autoridades son de naturaleza legislativa, administrativa, jurisdiccional y penal. Entonces, en términos generales y complementando un poco el tema de las funciones, ya quedamos que las cámaras de diputados como atribución y de senadores como atribución principal, además de la expedición de leyes de manera conjunta como Congreso de la Unión, tienen la facultad de nombramiento de los funcionarios electorales. El Instituto Nacional Electoral tiene la facultad administrativa de organizar, realizar y calificar las elecciones federales, excepto la de presidente de la República, cuya calificación está reservada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que además tiene reservada o atribuida la facultad de control jurisdiccional de los principios de constitucionalidad y legalidad en los actos y resoluciones de las autoridades en la materia electoral, así como la calificación de la elección presidencial. Como decíamos, la Suprema Corte de Justicia tiene la facultad jurisdiccional del control abstracto de leyes vía la acción de inconstitucionalidad, y la Fiscalía Especializada sobre Delitos Electorales tiene la facultad de investigar y perseguir los delitos del orden federal. Vamos al Instituto Nacional Electoral, compañeras, compañeros. ¿Cuáles son los antecedentes del instituto? En 1990, compañeras, compañeros, surge el Instituto Federal Electoral por primera vez, ¿no? En ese momento se hicieron reformas constitucionales y legales, y antes de ello, quien se hacía cargo de las elecciones, las únicas elecciones que, más bien la autoridad que llevaba a cabo las elecciones era la Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación, compañeros, compañeros. Es muy importante identificar eso. En ese entonces, quien recuerda la elección de 1988, todavía fuimos a votar con una credencial naranjita que decía nuestro nombre, pero no tenía nuestra fotografía ni tenía nuestro domicilio. Era un instrumento, una cartilla para votar, insisto, y este documento lo expedía la Comisión Federal Electoral como parte, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal. Esta reforma de 1990 expide el primer Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Hay una gran reforma primaria, que era la del reconocimiento de los partidos políticos, cuando ya se empieza a ver que la pluralidad en México empieza a ser cada vez más constante y cada vez más fuerte, en aquella famosa Ley de Organizaciones y Procesos Políticos Electorales, que se llamaba la famosa LOPE de 1977, que se dio bajo el régimen del presidente López Portillo y cuya creación es atribuida al exsecretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles. Entonces, ahí lo que se logra es un reconocimiento de los partidos políticos, se da una apertura respecto de la representación proporcional a los partidos políticos para que alcancen más escaños, por lo menos en ese entonces en la Cámara de Diputados, se da el reconocimiento constitucional a los partidos políticos como entidades de interés público, pero las elecciones, compañeras, seguían siendo llevadas a cabo por el gobierno de la República, por el Poder Ejecutivo Federal, y eran calificadas por los colegios electorales. Esta reforma de 1990, que es fundacional del Instituto Federal Electoral, pues desde luego ya genera un primer distanciamiento o un primer intento de distanciamiento por parte de la autoridad que organiza las elecciones con el Poder Ejecutivo. Si bien es cierto, en ese primer 1990 todavía ya existía la figura de consejeros ciudadanos también, consejeros magistrados, se llamaban. Esos consejeros magistrados eran 6 miembros de la sociedad civil, que eran reconocidos y nombrados por los partidos políticos, pero el presidente del Instituto Federal Electoral todavía seguía siendo el secretario de Gobernación. A la sazón, los últimos 2 presidentes que tuvo en ese sentido el Instituto Federal Electoral fueron el secretario Jorge Carpizo MacGregor
y posteriormente Emilio Choaifet Chemor. Entonces, ellos fueron los últimos presidentes del Instituto Federal Electoral, que a su vez eran secretarios de gobernación. En 1994, compañeros, previo a la reforma de 1996, ya se instituye esta figura de ciudadanización de las autoridades electorales. Esta era una larga aspiración de la oposición de que quien se encargara de decidir, de vigilar, de aplicar las normas electorales fueran consejeros independientes de los partidos políticos, independientes del poder público. Entonces, esta figura de los consejeros ciudadanos fue introducida con mucho éxito. La verdad, fue un consenso absolutamente entre los partidos políticos, donde todos estuvieron de acuerdo en la creación y la conformación del instituto de esa manera. Estas personalidades eran propuestas por las fracciones partidarias en la Cámara de Diputados y tenían que alcanzar el voto de las 2/3 partes de los miembros de la Cámara de Diputados. En este nuevo Consejo del Instituto Federal Electoral, los partidos políticos conservaron un representante con voz, pero ya sin voto en las decisiones del Consejo General. Entonces, en esa ocasión, compañeras, compañeros, fue la primera vez en donde ya se generó un distanciamiento, insisto, entre la autoridad electoral y la Secretaría de Gobernación. Y en 1996, 2 años después de esa elección, donde como todos saben se eligió al presidente Ernesto Zedillo, se realizó una nueva reforma electoral, compañeras, compañeros. En ese entonces, previamente, en la reforma, desde 1990, se creó un Tribunal Federal Electoral, que en un principio fue un tribunal de naturaleza administrativa. Este fue una evolución de un primario tribunal de lo contencioso electoral federal, que era un tribunal de naturaleza administrativa, también desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que se encargaba de resolver los primeros conflictos en materia electoral. Este fue el primer intento de órgano jurisdiccional en materia electoral, pero desde luego era un órgano con facultades limitadas. Las calificaciones de las elecciones federales, tanto de los diputados como de los senadores, como del presidente de la República, eran realizadas por los colegios electorales de las cámaras correspondientes, de diputados para sus propias elecciones, de senadores para sus propias elecciones y la de diputados en pleno para presidente de la República. De hecho, si recuerdan ustedes, en esa elección de 1988, yo la recuerdo muy bien todavía, fue la primera vez que yo votaba, pero en esas sesiones del colegio electoral, el posterior o después candidato a la presidencia de la República, Vicente Fox Quesada, salió en una fotografía en uno de los periódicos nacionales, no recuerdo si era el Excelsior, con unas boletas electorales aquí simulando, pues ponérselas en las orejas, emulando o haciendo, digámoslo así, burla de el entonces candidato y posteriormente presidente de los Estados Unidos mexicanos, Carlos Salinas de Gortari. Entonces, en ese 96 se reforma, después de esa elección, se reforma, en 94 también se hace una reforma muy ambiciosa por parte del presidente Zedillo al Poder Judicial Ordinario, pero en 96 se hace una nueva reforma electoral ya para aprobar definitivamente una reforma al artículo 41 constitucional que creaba un nuevo COFIPE con unas nuevas bases. Ahora sí ya se desligaba por completo al Instituto Federal Electoral del Poder Ejecutivo, ya en su integración, y reservaba el voto dentro de los órganos de dirección para los consejeros ciudadanos. Entonces, es muy importante, compañeras, compañeros, que veamos que esa reforma constitucional, bueno, esa fue la primera reforma constitucional que da ya sentido y orden a este órgano constitucional autónomo. Ahora bien, este Instituto Federal Electoral siguió su vida como Instituto Federal Electoral hasta la reforma constitucional que en esta materia se dio en febrero de 2014, ya que hace un nuevo rediseño del sistema electoral mexicano y transformó al instituto, en lugar de una autoridad federal, compañeras y compañeros,
en una autoridad de carácter nacional. ¿Esto qué quiere decir? De alguna manera, ya era la autoridad máxima en la materia electoral, en términos administrativos de organización de elecciones, porque lo que se buscaba era homologar los estándares de calidad que se llevaban a cabo tanto en las elecciones federales, ahora replicados a los ámbitos locales. Ya veremos lo que ocurre con los organismos públicos electorales locales, pero tal como pasaba en las elecciones federales, compañeros, hasta el año de 2000, prácticamente 2014 en algunos estados como Aguascalientes, Tamaulipas, no existían autoridades electorales locales, ¿no? Apenas existían algunos intentos de organismos independientes del Poder Ejecutivo, pero digámoslo así, la configuración del poder electoral en el ámbito local no corría la misma suerte que a nivel federal, simple y sencillamente para empezar porque la materia electoral es una materia concurrente en nuestra Constitución. Está otorgada tanto a la federación como a los estados, pero con base en esa concurrencia de facultades, la reforma de 2014 reorganiza al instituto como un organismo nacional, insisto, de ahí que se le concede como el nombre de Instituto Nacional Electoral, y se le dan máximas facultades, se le dotan de muchísimas facultades que tienen que ver o relacionadas con los procesos electorales, tanto federales como locales, para garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral. Fíjense cómo, ¿no? El sistema va creciendo y se va haciendo un sistema cada vez más robusto. El sistema profesional, el sistema del servicio profesional electoral, que también se prevé en la reforma constitucional desde 1996, pues es un servicio que ha servido de base para que todos aquellos que hoy en día integran parte de la estructura ejecutiva y permanente del Instituto Nacional Electoral sean gente profesional, evaluada, de carrera, ya lleva mucho tiempo en el instituto y desde luego ellos también han formado parte de estas cúmulo de impugnaciones que se ha hecho a la reforma electoral, porque como les decía yo, esta reforma electoral que está suspendida trata de reducir esta estructura permanente y operativa del Instituto Nacional Electoral. Ya lo veremos con detalle. Entonces, compañeras, compañeros, constitucionalmente, respecto a la naturaleza jurídica, ya lo vimos, es un organismo público autónomo. La Constitución establece que el Instituto Nacional Electoral, como autoridad encargada de organizar los procesos electorales, las elecciones en general, se tiene que regir su actuar por varios principios que deben de ser concretados siempre en el actuar permanente de la institución. La certeza, la legalidad, la imparcialidad, la objetividad, la independencia y la máxima publicidad de sus actos tienen que regir el actuar del Instituto Nacional Electoral. Esto creo que cualquier violación a cualquiera de estos principios te podrá ser alegada, podrá ser siempre discutida o controvertida mediante la promoción de alguno de los medios de impugnación disponibles, a los que haremos mención más adelante cuando platiquemos del Tribunal Electoral. Entonces, estos son los principios a los que están sujeta la actuación del instituto, compañeras, compañeros. Y bueno, el marco normativo sobre el que rige su actuación el Instituto Nacional Electoral es un marco también muy robusto. Está previsto desde luego su conformación, su estructura orgánica desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está además la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es la que se encarga un poco de establecer la normativa especializada respecto de la administración, desarrollo y resultados de las elecciones, así como las sanciones, el régimen normativo sancionador que se establece para el incumplimiento de las sanciones en esta materia. Está también la Ley General de Partidos Políticos, compañeros, que también regula la creación, desarrollo, obligaciones, facultades de los partidos políticos como principalísimos actores de los procesos electorales en nuestro país.
es muy importante que aquí identifiquemos, compañeros, que los partidos políticos a partir de 1977, con ese reconocimiento constitucional que adquirieron, pues forman parte integrante. En un principio fueron incluso el monopolio del acceso a la elección de cargos públicos por parte de los ciudadanos, al acceso al poder vía la elección de cargos públicos, la postulación de cargos públicos. Después, como ustedes saben, hubo una sentencia ahí respecto del caso Castañeda Gutmann, contra el Estado mexicano, donde promovió una candidatura independiente cuando no existían las bases para ello, y a partir de entonces, de la sentencia y reconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de que nuestro sistema político electoral no tenía las vías expeditas y suficientes tuteladoras del derecho político electoral de acceso al cargo, fue que se incorporó la figura de las candidaturas independientes, pero no es sino hasta ese entonces en donde ya los ciudadanos, un tema, por cierto, que ha sido lastimosamente, creo ahora, tambaleado a raíz de algunas experiencias negativas que se ha tenido en el desarrollo, en el acceso al poder de estos candidatos. Sin embargo, es una figura que desde luego está vigente y que es alternativa al acceso al poder por los partidos políticos, pero no hay discusión respecto a la importancia de la necesidad, a pesar de todos los pesares, de que los partidos políticos son instrumentos fundamentales y esenciales en nuestro sistema democrático y, desde luego, en los sistemas democráticos de régimen occidental en el mundo. Está también como marco normativo del Instituto Nacional Electoral la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Esta es una legislación que también fue objeto de reformas. Creo que la reforma al de la ley no admite realmente grandes críticas. Es una reforma que se hizo a la ley con el ánimo de simplificar sus medios de impugnación y de tener un acceso a la justicia mucho más sencillo, expedito, que toma experiencias de la jurisprudencia del tribunal, y creo que por lo que hace a esa materia es una reforma virtuosa. No le veo, no advierto problemas de constitucionalidad en su nueva configuración, pero insisto, esperemos a ver qué determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y al interior del instituto, compañeras, compañeros, existe un montón de normatividad reglamentaria que regula las funciones y actuaciones del Instituto Nacional Electoral. Está el reglamento interior del Instituto Nacional Electoral, está el reglamento para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, el reglamento de radio y televisión, el estatuto de servicio profesional electoral, nacional, y del personal del Instituto Nacional Electoral. Sí, Saraí Ornelas, adelante. Saraí, ¿levantaste la mano, perdón? Porque aparece. Bueno, me parecía levantada la mano de Saraí, pero si no participa, entonces a lo mejor por equivocación levantó la mano. Entonces, ese es el marco normativo del instituto, compañeras, compañeros. Desde la Constitución establece en el artículo 41 cuáles son los fines del instituto. En términos muy generales, ¿no? Contribuir al desarrollo de la vida democrática del país, preservar el fortalecimiento del régimen de partido y de los candidatos independientes, la integración y vigilancia del Registro Federal de Electores, desde luego garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, así como ejercer sus facultades y funciones en los procesos electorales locales. Una disculpa ahí, y velar, desde luego, por la autenticidad y efectividad del sufragio. Ahora, respecto de las principales tareas que tiene el instituto, esas eran las finalidades, digamos, esenciales del instituto como organismo público constitucional autónomo. Son en los procesos federales y locales el tema de
las consultas populares, la verificación de requisitos, el cómputo y la declaración de resultados, facultad que ya ha sido llevado a cabo por parte del Instituto Nacional Electoral. Creo que fue justamente con motivo de ese proceso de democracia participativa que se empezaron a romper las relaciones o se deterioraron de muy lamentable manera las relaciones entre el Instituto Nacional Electoral y los poderes ejecutivo y legislativo del Estado. Pero bueno, fue un ejercicio que ya se llevó a cabo. También lleva a cabo, desde luego, de manera muy destacada la capacitación electoral. ¿Qué capacitación electoral, compañeros? Pues la capacitación electoral que reciben nuestros funcionarios de casilla para recibir la votación el día de la jornada electoral. El día de la jornada electoral hay un montón de actos que hacer, pues simple y sencillamente armar la casilla, presentar, digámoslo así, o tener dispuesta este recinto de votación, donde cada uno de los ciudadanos que tienen derecho a hacerlo pueden hacerlo. Posteriormente, desde luego, acotar todas las incidencias y todos los detalles de la jornada electoral y, desde luego, insisto, hacer eco de las incidencias que los representantes de los partidos políticos, de los candidatos o de los propios ciudadanos hagan valer respecto de irregularidades que se den en ese día. Y estos funcionarios tienen la obligación de ir levantando actas de la jornada electoral, acta de escrutinio y cómputo, actas de entrega del paquete al Consejo Distrital. Por lo menos son 3 actas, compañeros, que se tienen que llenar a cabo con un montón de datos. Puede haber actas de incidencias o apartados de incidencias, puede existir escritos de protesta por parte de los partidos políticos, y de todo ello se encargan los funcionarios electorales, que, como ustedes saben, a raíz de la última reforma se integran por un presidente, por un secretario y por 2 escrutadores. A ver, me están dando una instrucción porque no ven la... Lo que pasa es que a ver, me decía, perdón, me dice F5, F5. No, ¿sabe qué es lo que pasa? Que en mi computadora es una computadora del ambiente Mac, entonces no tienen las mismas funciones. Una disculpa, ¿eh? Una disculpa que no se pueda poner más grande. No, no sé, ahí se ve más grande, ¿verdad? Ahí se ve más grande. Bueno, Pero digo, se nomás. alcanza a ver muy bien. Sí, de cualquier manera, esta presentación estará disponible para su consulta. Sí, Saraí. ¿Saraí? No, se me hace que Saraí tiene que darle clic al botón que está al lado del menos del Zoom. No, compañeros, discúlpenme ustedes, pero en términos generales, a ver, del Zoom, en términos generales, la verdad es que soy muy novato en estos temas tecnológicos. Yo les ruego una disculpa. Lo que pasa es que aquí se me dice la pantalla completa. Miren. Perdón, no podía desactivar el mute del micrófono, pero yo sé que no es permitido en el curso tomar capturas de pantalla, pero en este caso podríamos hacerlo para nosotros poder hacer zoom en la imagen. Yo la verdad es que desconozco esas reglas respecto a la captura de pantalla. Lo que yo les puedo ofrecer, Saraí, es mandarles, tan pronto me pongan sus correos electrónicos, que desde luego deben de estar registrados en el registro de sus participaciones, Sí. la presentación, ponerla disponible para todos ustedes. Entonces, si me escriben sus correos electrónicos, yo con mucho gusto les presento sí, desde luego, hay algunos compañeros que me dicen que se ve bien la presentación, hay otros que me dicen que se ven menos bien, pues todo depende un poco ahora sí, pero exactamente, pónganme los que necesiten la presentación o que las quieran, pues desde luego es una presentación que es personal y que yo la puedo compartir. Eh,
me dicen aquí del porcentaje de la vista, pero yo les vuelvo a decir, yo aquí tengo lo del brillo, tengo lo del volumen. Miren, este es mi teclado, mi pequeño teclado. Entonces, no sé si la verdad. Entonces, yo les ruego, por favor, que obviemos este tema, porque desde luego quien lo está viendo desde un teléfono celular, naturalmente no podrá visualizar prácticamente nada. Pero bueno, insisto, yo me ofrezco a darles la presentación para que la puedan ir viendo, pero créanme que no estoy diciendo absolutamente. A ver, déjenme ver aquí, compartir otra vez más. Estoy, insisto, siguiendo la presentación en términos generales, entonces respecto de lo que estemos ahorita platicando, ahí va a estar plasmado en esta, y yo les vuelvo a decir que yo se las mando. Miren, ya me están mandando todo su correo electrónico, yo se las, tenemos además, es la sesión desde hoy y la sección de mañana, ¿verdad? Donde concluiremos el tema. Entonces yo mañana ya la van a poder tener disponible para efectos de tener todos paralelamente la presentación, y les vuelvo a decir, les ruego una disculpa si es que se ve un poquito mal. Les he tratado de poner lo más amplio que la puedo respecto de mi equipo. Entonces, seguimos respecto de el tema de la capacitación electoral. Entonces decíamos, esta función que las hacen los profesionales, los técnicos capacitadores de parte del Instituto Nacional Electoral para los ciudadanos que en el día de la jornada electoral fungen como miembros de las mesas directivas de casilla y que hacen una labor determinante, esencial para efectos de del buen desarrollo de las elecciones. Yo les diría, compañeras y compañeros, que el gran éxito de esta organización, de esta logística electoral, no es responsabilidad específica del Instituto Nacional Electoral en lo individual, sino que se apoya el día de la jornada electoral en ciudadanos. No sé si a algunos de ustedes les ha tocado la fortuna de ser funcionarios de casilla, pero yo les puedo decir que quienes ejercen como tales son ciudadanos que son sorteados, que son capacitados, que son de alguna manera elegidos al azar mediante un procedimiento reglado y muy complejo que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral para asegurarse de que quienes estén en las mesas directivas de casilla no sean gente afín a ningún partido político. Ojo, lo cual no quiere decir, compañeros, que las personas que participan en las elecciones, tanto en las autoridades como en los órganos electorales, pues desde luego no tengan preferencias políticas, ¿no? Todos los ciudadanos tenemos preferencias políticas, y el que no las tenga, pues la verdad es que es una persona digna de destacar, porque la verdad es que, insisto, en la preferencia política o la vis política del ser humano, de los ciudadanos, pues es prácticamente una característica connatural a los mismos. Ahora, el tema, la responsabilidad y el compromiso es de que las autoridades y los funcionarios que establecen, o los ciudadanos que reciben la votación en esos días, pues tengan unos compromisos con aquellos principios que habíamos leído previstos en la Constitución, particularmente, además del profesionalismo, de independencia, el de imparcialidad. Esto quiere decir que se lleven a cabo las actividades de manera reglada, prescindiendo el resultado o la influencia en el resultado respecto de las preferencias políticas que tenga alguna persona. Entonces, también es responsabilidad del Instituto Electoral, compañeros, compañeras, el tema de la geografía electoral, ¿sí? Permítanme, lo estoy haciendo. Estoy haciendo todo lo que está en mis manos, pero es que esto no se ve más grande, ese es parte del problema. Entonces, no sirve de mucho, pero bueno, ahí está. Entonces, esta geografía electoral es el diseño y determinación de la distritación electoral. Como ustedes saben, en materia federal,
Electoral Federal existen 300 distritos uninominales donde se eligen igual número de diputados por el principio de mayoría relativa y se hace con base en esta distribución geográfica. El instituto hace revisiones permanentes porque los distritos deben de estar conformados más o menos por el mismo número de ciudadanos para efectos de que la representación de los representantes del país sea proporcional a la ciudadanía que los elige. Entonces, también se lleva a cabo por parte del Instituto Nacional Electoral la labor de confección del padrón y de las listas nominales de electores que sirven de instrumento y base para la verificación de que los electores que van a votar son aquellos que exclusivamente tienen derecho a hacerlo una sola vez el día de la jornada. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas, como ya lo platicábamos. Y luego establece también las reglas, los lineamientos, los criterios y los formatos en materia de resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y la producción de materiales electorales. También tiene como tarea fundamental a partir del año 2014 el tema de la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos y de los candidatos independientes, compañeras, compañeros, un sistema que se ha determinado como indispensable para un correcto desarrollo de las, pues digamos, del principio de la equidad en la contienda, ¿no? Como ustedes saben, a partir de la distribución del financiamiento público que se da a los partidos políticos y con los límites de financiamiento privado, los partidos políticos tienen una norma particular para efectos de la asignación de sus gastos de campaña, de sus dineros para gastos de campaña. También tienen ingresos para actividades ordinarias y posteriormente tanto el ingreso de los recursos como el egreso de los mismos está sujeto siempre a reglas muy específicas, muy duras de fiscalización que pueden llegar a tener sanciones muy duras, tanto económicas como relativas a la sanción o pérdida del registro, depende de la gravedad de la sanción. Entonces, también el Instituto Nacional Electoral tiene como facultad alternativa o, digamos, optativa el tema de poder organizar las elecciones de los dirigentes de los partidos políticos, seguramente una facultad que ahora quedará en desuso porque se está integrando también esta semana una reforma constitucional que establece prácticamente en términos constitucionales la facultad de autoorganización y autorregulación de los partidos políticos en materia de renovación o elección de dirigencias. A los partidos políticos no les ha gustado que esa competencia la tenga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y entonces están buscando la manera de que no exista ninguna jurisdicción respecto de esta elección de dirigencias de los partidos políticos. Es una reforma constitucional que es interesante, se iba a discutir el día de ayer, pero se ha trasladado para la siguiente semana. Tampoco sabemos cuál es el sentido que les van a dar o que si les va a alcanzar para que se dé la reforma, pero entiendo que es una reforma presentada prácticamente por todos los grupos parlamentarios, excluyendo al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, lo cual no es poco, compañeras, compañeros, porque si tiene el aval de todos los partidos políticos, tiene los votos suficientes para que se pueda aprobar esa reforma. Pero en fin, veremos. Y luego también corresponde al Instituto Nacional Electoral hacer procesos de designación y remoción de los integrantes de los órganos de dirección de los organismos públicos locales electorales conocidos como OPLES. Eso sí, como ya lo decíamos anteriormente, a partir de la reforma de 2014, está
reconocido ya en todo el país este reconocimiento a las autoridades electorales locales al ser una materia concurrente. Como les platicaba, desde en ese momento de la reforma de 2014 había empezado la discusión sobre si estos organismos debían desaparecer o no y encargar al Instituto Nacional Electoral el desarrollo y realización de todas las elecciones locales. Cuestión que se abandonó de momento porque no fue posible acometerlo mediante una reforma constitucional, que era lo que se requería para poder hacer operativa esa facultad exclusiva de parte del Instituto Nacional Electoral. Entonces, por lo pronto tenemos vigentes estos soples cuyos integrantes son designados por los miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ahora, también particularmente respecto a los procesos electorales federales, estamos en estas atribuciones del Instituto Nacional Electoral. Tiene que dar y administrar el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos. Tiene que hacer esta preparación de la jornada electoral, llevando a cabo estos temas de diseño de papelería, diseño de urna electoral, de diseño de el líquido indeleble, de los crayones, de todo este material electoral que se va a llevar a cabo y que tiene que ser impreso para efectos de la jornada electoral. También, por si no lo saben, en esta reforma electoral que ha sido suspendida en un dispositivo transitorio, el 23º, se establecía la obligación por parte del Congreso de la Unión de la creación de una comisión bipartita integrada por el Instituto Nacional Electoral y por el CONACYT, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para efectos de hacer estudios respecto de la implementación de un sistema de voto electrónico en nuestro país. Todavía no se dice para cuándo, ni cómo, ni dónde. Se dice que se debe instaurar de manera gradual, progresiva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque desde luego lo que se busca en gran medida es ahorrar recursos, gran parte de los recursos que en materia organizacional se llevan o se consumen en los procesos electorales por parte de todos estos funcionarios que forman parte del Instituto Nacional Electoral en sus funciones centrales o desconcentradas, y las tareas de capacitación, de impresión de papel, de capacitación de los funcionarios de casilla, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se ha buscado que pues digamos, existan inversiones que tiendan a eliminar ese tipo de gastos de estructura. Sin embargo, compañeras, compañeros, yo veo ahí algún tema relativo al tema de la confianza, porque si desde luego existe, sí, en estas elecciones de este año, compañeras, compañeros, hay pruebas piloto que se llevan a cabo y se han llevado a cabo en varios estados del país, particularmente en Jalisco, en Coahuila, ya se han llevado a cabo en el Estado de México, en la Ciudad de México, pero han sido procesos de manera muy paulatinos, de manera muy limitada y utilizando sistemas electrónicos de urna electrónica que tienen procesos distintos. Entonces, lo que busca esta reforma ya hoy en día es de alguna manera unificar estos procedimientos de voto electrónico mediante esta comisión que proponga cuáles son las alternativas posibles. Y bueno, pues esto tiene un plazo, una vez que esté determinada si la reforma pervive o no. Yo creo que es un paso que no se va a evitar, la implementación de los sistemas de voto electrónico. Nada más como conocimiento, dato cultural, les debo decir que son pocos países los que en el mundo llevan a cabo estos procesos electorales a través de la urna electrónica o del voto electrónico, pero los dos más importantes son países que han servido de modelo para la implementación del sistema, que son Brasil, con una cantidad de electores cercana a los 200 millones de electores o pasados a los 200 millones de electores, y una entidad tan grande como lo es, un país tan grande como lo es India, donde aproximadamente 750 millones de electores han elegido a sus autoridades en elecciones generales mediante el uso de la urna electrónica. Entonces, digámoslo así, si en esos países se ha podido implementar,
pues yo creo que hay posibilidades de intentar su implementación en México. Aunque, como les digo yo, el tema de la confianza, de cómo se establezca y cómo se sociabilice, creo que va a ser fundamental para el éxito de su implementación o no. Entonces, también tiene las tareas del Instituto Nacional, tiene la declaración de validez, escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley. Evidentemente los llevan a cabo los consejos distritales, dependiendo, o los consejos locales, dependiendo de la elección de qué se trate. Tiene en las elecciones de diputados y de senadores, y de diputados y senadores por representación proporcional, tiene que hacer la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría en esas elecciones, y celebrar a cabo los cómputos preliminares o distritales de la elección de presidente de la República. Como lo habíamos platicado, por lo que hace al cómputo total de la elección y la declaración de validez de la elección de presidente de la República, la Constitución establece esa facultad como reservada y exclusiva a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Otras dos muy importantes que no son menores, se quedaron hasta el final, son las de administrar el tiempo del Estado en radio y televisión, compañeras, compañeros, porque como ustedes saben, a partir de la reforma de 2014 que estableció esta nacionalización del instituto, existe un nuevo sistema de comunicación política, de comunicación social política. Entonces, los tiempos del Estado en televisión que están destinados para hacer propaganda por parte de los partidos políticos y sus candidatos, eventualmente los candidatos independientes, está regido y administrado por el Instituto Nacional Electoral, lo cual es una labor, desde luego, para llevar a cabo el monitoreo de la utilización debida de esa pauta por parte de los concesionarios de radio y televisión, así como el monitoreo permanente para que no exista la compra indebida de espacios de radio y televisión por parte de ajenos al proceso electoral, cuestión que está prohibidísima en nuestras leyes. También tiene un sistema de monitoreo que, insisto, permanentemente está vigilando estas circunstancias. Como ustedes saben, existen hasta el momento algunas disposiciones que son motivo hoy en día de discusión y de reforma, pero que, insisto, están suspendidas por el momento. Pero la iniciativa de reformas que hoy en día está suspendida, lo que buscaba era eliminar el control de alguna manera de los actos anticipados de pre-campaña y de campaña, y el tema de la promoción personalizada de los funcionarios públicos, cuestión prohibida por el artículo 134 constitucional, y la realización de actos anticipados de pre-campaña prevista o prohibida por el artículo 41 constitucional. Entonces, estas disposiciones están vigentes en nuestra Constitución y desde luego son objeto de vigilancia, deben de ser objeto de vigilancia por parte del Instituto Nacional Electoral para efectos de imponer las sanciones correspondientes o abrir los procedimientos correspondientes para imponer sanciones, y en su caso para determinar medidas cautelares que impidan que el principio de equidad en la contienda se verifique de manera efectiva en las elecciones. También, como otra facultad del Instituto Nacional Electoral, tiene el tema de resolver los recursos de revisión que se interpongan conforme a lo dispuesto por la Ley de Medios. Fíjense que este es el único medio de impugnación administrativa que existe, y que es el medio de impugnación que existe para impugnar las determinaciones de los órganos que no sean centrales del instituto y que puedan causar algún perjuicio a los partidos políticos o candidatos. Este recurso administrativo es de competencia exclusiva del Instituto Nacional Electoral, y en la reforma a la Ley de Medios de Impugnación y al sistema electoral, que está suspendida, compañeros, este medio impugnativo es uno de los que subsisten como medio de naturaleza administrativa. Respecto de los órganos desconcentrados, centrales y desconcentrados del Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a este mapa, podemos ver que existen en su conformación la existencia de órganos nacionales, de órganos locales y de órganos distritales.
Ahí es donde está parte del quid de la reforma, compañeros. Aquí es donde se quiere meter particularmente, esencialmente, mano a la estructura operativa del Instituto Nacional Electoral. Entonces, vamos a ver la estructura del INE. Si me permiten 2 minutitos para hacer una escala técnica, compañeras, compañeros. En 2 minutitos reanudamos. Disculpen, por favor. Muy bien, compañeros, discúlpenme, gracias por la tolerancia. Entonces, seguimos con el tema de la estructura del Instituto Nacional Electoral. La estructura del instituto, sin duda, compañeras y compañeros, con base en todas las atribuciones que tiene, es una estructura compleja, complicada, pero que ha derivado de la ley, compañeros. Esta es la ley que se ha dado, esta es la conformación del instituto que está determinada en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde a detalle establece esta estructura del Instituto Nacional Electoral, donde tenemos, fíjense, un Consejo General, que es el órgano máximo de dirección, la presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva. Tiene además direcciones ejecutivas, hasta el momento tiene 7 direcciones ejecutivas y tiene 9 unidades técnicas, si mal no recuerdo. Tiene un comité de radio y televisión, tiene 9 comisiones ordinarias, tiene comités técnicos especializados, desde luego un órgano de control que no es nombrado ni siquiera por el Consejo General del INE, sino por la Cámara de Diputados, y tiene un órgano de transparencia y acceso a la información. Como órganos desconcentrados, tiene las juntas locales ejecutivas que veíamos en el mapa anterior, consejos locales que establecen o que se instalan en él con motivo de esas juntas distritales que son permanentes, locales ejecutivas permanentes, se convierten en consejos locales al momento en que se lleva a cabo el proceso electoral, prácticamente por poquito menos de un año, así como las juntas distritales ejecutivas, que hay 300,
se convierten en los consejos distritales al momento del proceso electoral. Y eso, compañeros, está acompañado del órgano, pues, más, ¿cómo les podría decir? No se trata de importancia, de un órgano fundamental para el desarrollo de nuestro sistema electoral. Es, como les decía yo, el tema de las mesas directivas de casilla. Las mesas directivas de casilla, compañeros, es la autoridad electoral que nos acompaña el día de la jornada electoral. Son los que se encargan de recibir, de contar, de depositar y de mandar a los consejos correspondientes los resultados de la votación que se tuvieron el día de la jornada electoral. Esta, desde luego, es una estructura en términos simplificados, ¿no? Respecto de todo el tema, sería prácticamente motivo de un curso particular la estructura del Instituto Nacional Electoral. Es simple y sencillamente muy gráfico para que vean esta importancia de todas las áreas que pueden existir. Podríamos clasificarlos en términos generales como órganos de dirección. Los órganos de dirección son estructuras colegiadas de naturaleza deliberativa y normativa que dirigen la actuación del Instituto Nacional Electoral. Son directamente los responsables de asegurar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, convencionales y legales, así como de establecer los lineamientos y emitir las resoluciones que correspondan en los ámbitos de su competencia. Esos son los órganos de dirección. Están además los órganos ejecutivos y técnicos. Estos órganos ejecutivos y técnicos son permanentes y son responsables de realizar las tareas técnicas y administrativas necesarias para el funcionamiento del instituto. Por ejemplo, el tema del Registro Federal de Electores, compañeros, tiene un área técnica, informática, geopolítica, antropológica, sociológica, muy importante. Es una dirección de las más importantes porque, desde luego, y es uno de los puntos de discusión hoy en día en términos políticos, esta es la base de datos ciudadana del país. Esta es. Hay hoy en día la disputa de que la Secretaría de Gobernación debería ser la responsable, como tradicionalmente lo fue, de tener el Registro Nacional de Población. Pero, como ustedes saben, esta facultad se trasladó al Instituto Nacional Electoral con motivo de la transparencia y de la seguridad imparcial de estos datos, de la conformación de este padrón. Uno de los gastos operativos más importantes que tiene el Instituto Nacional Electoral es, sin discusión, el tema del mantenimiento del padrón electoral. Ese, insisto, es la razón de ser, por qué la tiene el INE, por qué la credencial para votar, por qué se ha convertido en nuestro instrumento de identificación, porque es el instrumento que tiene nuestros datos biométricos, porque es el instrumento que tiene nuestra verificación de que existimos, en dónde vivimos, a dónde nos cambiamos de domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas áreas ejecutivas, el área de la Comisión de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, tiene otro tipo de aplicaciones y aparatos técnicos para su constante vigilancia y cumplimiento de su función. Y entonces también el funcionamiento de estos órganos está permanente vigilado por los partidos políticos y por comisiones del Consejo. Y entonces es, digamos, un sistema de controles no tan solo legales, sino también administrativos y también políticos por parte de los partidos políticos, que los mismos tienen al respecto. Uno de los grandes cuestionamientos que se hace al manejo de los padrones electorales es su indebida manipulación, cualesquiera que ésta sea. Si se inflan, si se eliminan. En 1994, compañeros, en la elección del presidente Zedillo, cuando todavía no existía esta posibilidad, pero ya existía la credencial para votar con fotografía, fue la primera vez que se implementó en 1994. Una de las alegaciones más importantes que llevó a cabo el partido que postuló al ingeniero Cárdenas, la coalición, pero en ese entonces ya el Partido de la Revolución Democrática, a través del
fallecido representante ante su Consejo General, el abogado Samuel del Villar, decía que la manipulación del padrón electoral es lo que hizo que no se llevaran a cabo la vigilancia, la concreción de los principios constitucionales respecto de la certeza de las elecciones, porque decía que se habían alterado los padrones, que los muertos habían votado, que gente que tenía derechos se había excluido del padrón. Y hoy en día, compañeros, como ciudadanos, tenemos la posibilidad de revisar nuestro estatus en el padrón electoral, simple y sencillamente accediendo a los portales del Instituto Nacional Electoral y a la zona correspondiente. Uno puede verificar si está o no está en el padrón electoral, en la lista nominal correspondiente al domicilio, y de esa manera puede uno ir y pedir su inclusión. Yo, su servidor, en el proceso electoral pasado de 2021, porque cambié mi credencial por cambio de vigencia, por algún error que hubo en el padrón, tenía yo mi credencial, pero no estaba inscrito en la lista nominal de electores. El día anterior a la votación, compañeras, compañeros, se me ocurrió vigilarlo o verificarlo para ver dónde iba yo a votar. ¿Y qué creen? Yo no estaba en el padrón, no estaba en la lista nominal de electores. ¿Por qué? Porque hay errores, desde luego, técnicos. ¿Por qué? Porque hay tecnologías que pues deben de ser, no hay máquina, no hay tecnología que tenga palabra de honor ni certeza, pero yo les puedo asegurar, bueno, y en esa ocasión, por decidioso, yo me imagino que muchos ciudadanos más, no sé cuántos, pero desde luego no una mayoría, o una cantidad ni siquiera lo suficiente para hacer valer una especie como de inconformidad genérica de los resultados de la elección, me quedé sin votar. Y fue por error del padrón electoral, porque yo cuando fui a actualizar mis datos, pues tenía yo y cumplí con mis documentos, me dieron mi credencial. ¿Y por qué no estuve en la lista? ¿Por qué no estuve en la lista? Pues por inconsistencias, por errores, no había ningún motivo, simple y sencillamente hubo un error técnico y yo no aparecí en la lista. Posteriormente a la elección ya pedí mi incorporación a la lista, ya verifiqué que esté, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les quiero señalar con esto? Desde luego que esta labor técnica que hace el instituto, pues claro que puede tener fallas, claro que todos los procedimientos humanos y tecnológicos son perfectibles, incluso desde los diseños legales de la misma. Yo estoy convencido de que el Instituto Electoral y cualquier institución de la República puede ser reformada perfectamente y legítimamente. Yo la única visión que tengo es que siempre y cuando esa reforma sea para bien, para, digámoslo así, para un beneficio natural y general de la población. Yo creo que en términos generales, el Instituto Nacional Electoral ha desarrollado su labor de manera profesional, técnica, imparcial, aunque desde luego en algunos casos se hayan impugnado elecciones, se hayan verificado que hubo incumplimiento de procesos técnicos, incluso humanos, en el tema de los conteos de los votos. En fin, hay desde luego irregularidades permanentes en la actividad institucional de cualquier orden. Electoral, pues claramente también no será la excepción. Pero les vuelvo a decir, yo lo que creo es que esos pequeños errores o fallas que existen en el sistema son excepcionales y vienen a confirmar la regla general de que pues el padrón electoral y los datos de los ciudadanos estén bien registrados y bien resguardados por parte de la autoridad electoral. Ahora, si alguien me dice, oigan, ¿y usted le ve algún problema en que la Secretaría de Gobernación lleve a cabo el padrón? En abstracto, no. Todos los ministerios del interior o secretarías de gobernación del mundo civilizado, bueno, digamos en Europa occidental, los carnets de identidad de la población los hace el Ministerio del Interior, la Secretaría de Gobernación le hace el gobierno. No tendría por qué haber problema. Insisto, aquí lo que hay que entender es por qué se confió esa facultad al Instituto Nacional Electoral, justamente para sacarlo del gobierno y que no se manipulara. Entonces, insisto, si de lo que partimos es de la buena fe, yo no le veo ningún problema a ninguna reforma para mejorar o eficientar los procesos de administración y de ejecución de las elecciones o de la materia electoral.
Aquí, compañeros, en la herradura del Instituto Nacional Electoral está la representación y conformación del órgano central. Esa es la herradura que sesiona una vez ordinariamente y extraordinariamente las veces que sea necesario. Como ustedes ven, son 11 consejeros electorales con voz y voto, incluido el presidente. Existe un secretario ejecutivo solo con voz, no tiene voto, y existen consejeros representantes del Poder Legislativo, uno por cada grupo parlamentario, solo con voz, y existen los representantes de los partidos políticos ante el instituto, los partidos que tienen registro vigente, solo con voz. O sea, las elecciones las llevan a cabo personas independientes de los poderes y de los partidos políticos, incluso de sus órganos máximos de dirección. Hoy en día, como todos ustedes saben, compañeras, compañeros, está el proceso de selección de 4 de esos 11 lugares, incluida la presidencia. Un proceso que ya pasó, bueno, que ya está en sus etapas finales, ya están los 20 finalistas, y ahora se establece la posibilidad o la determinación de si se llega a la mayoría calificada de 2/3 partes de los miembros de la Cámara de Diputados, que son los que la tienen que avalar el nombramiento, o si, como dice el artículo 41, a falta de ese acuerdo político, de esa mayoría calificada, se da un procedimiento de insaculación en el seno de la Cámara de Diputados. Ese es el debate. Pronto hemos de saber. Poco ha de vivir el que no vea quiénes son los electos y bajo qué método. Lo importante, creo yo, es que en cualquier caso, quienes queden electos lleven a cabo su función cumpliendo los principios rectores de la materia, con auténtica imparcialidad y compromiso con la legalidad y con la constitucionalidad de las elecciones. En términos generales, yo no veo nada extraño ni nada complejo en ese proceso. Ahora, ya como habíamos visto competencias genéricas del Instituto Federal Electoral, del Instituto Nacional Electoral, disculpen, ahora el órgano colegiado de dirección, que esas sí son las decisiones que exclusivamente toman los 11 consejeros electorales independientes del gobierno y de los partidos políticos, está el vigilar que las actividades de los partidos y agrupaciones políticas se apeguen a las disposiciones de la LEGIPE. O sea, el encargado de imponer sanciones en el Consejo General, en el instituto, es el Consejo General. ¿Y en contra de quién impone sanciones? En contra de aquellos partidos políticos, ciudadanos o actores políticos en general, ministros de culto, dirigentes de partidos políticos, etcétera, etcétera, que puedan violentar las disposiciones electorales. Entonces, también este consejo vigila que el instituto ejerza sus atribuciones como autoridad única en los tiempos de radio y televisión, ya lo habíamos visto, aprueba el calendario integral para el proceso electoral, el modelo de la credencial para votar y de las boletas electorales, determina los topes máximos que se pueden gastar en las campañas, resuelven los convenios de fusión, de frentes y de coaliciones de los partidos políticos, así como los acuerdos de participación con agrupaciones políticas nacionales, otorga o cancela el registro a los partidos políticos que estén en los supuestos de obtención o de cancelación, registra y revisa la constitucionalidad de plataformas electorales y candidaturas a todas las elecciones federales, eso es particularmente respecto a las elecciones federales. También solicita a la Junta General Ejecutiva investigue las violaciones por parte a los derechos de los partidos políticos y violaciones al proceso electoral, ya lo habíamos visto en tema de imposición de sanciones, y resolver los recursos de revisión que le competan. La presidencia del Consejo General, que también hubo un debate respecto de si era un órgano independiente o individual respecto a la integración de los demás consejeros electorales, desde luego que tiene atribuciones específicas y particulares como presidente del órgano, pero particularmente su función principal es garantizar la unidad y la cohesión de las actividades de los órganos del instituto, y para su desarrollo cuenta con este apoyo de unidades técnicas que veíamos en ese organigrama ampliado que veíamos el día de ayer. Ahora, los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral están hoy en día representados en los consejos locales. Hay un consejo local o una junta local en cada estado de la República, ¿sí?
Cuando se vuelven consejos locales, o sea, en el ámbito del proceso electoral federal, tienen como facultades algo muy importante, que son a la acreditación de los observadores electorales, registrar las fórmulas de los candidatos a las elecciones que son competencia de su ámbito distrital, territorial, perdón, efectúan el cómputo de entidad federativa de la elección de senadores de representación proporcional y también de mayoría relativa, otorgan las constancias de declaración de validez de esas elecciones y supervisan la actuación de las juntas locales ejecutivas durante el proceso electoral, determinan el número y ubicación de las casillas en este ámbito correspondiente. Fíjense cómo estos procedimientos van bajando de ser centrales a ser totalmente desconcentrados. Por eso la estructura nacional del Instituto Nacional Electoral es una estructura que lleva mucho tiempo. Yo les diría, los que fungen hoy en día como presidentes de los consejos locales son funcionarios que llevan ahí desde la creación del Instituto Federal Electoral prácticamente hace más de 30 años, que es cuando se empezó a implementar la estructura del servicio profesional electoral. También, también registran a los representantes de los partidos políticos, compañeros, realizan, aquí estamos en el caso de los consejos distritales. Aquí es la parte, la estructura que más sensiblemente se va o se puede ver reformada por motivo de esta reforma que está suspendida. Estos consejos distritales respecto a la elección son juntas distritales previamente. Estas juntas distritales están conformadas por lo menos por 5 miembros del servicio profesional electoral. El vocal ejecutivo de la junta distrital, el vocal de organización, el vocal de capacitación, el vocal de registro federal de electores y el vocal de partidos políticos. Entonces, estos vocales, entre los 5 y alguna estructura administrativa, se encargan de vigilar las actividades permanentes del instituto, que como ya lo habíamos visto, hay el vocal secretario, también me decía Elena Elizabeth, se encargan de realizar las actividades permanentes del instituto. Ellos, digamos, y el día, ya cuando se hacen consejos distritales, que hoy en día se quieren integrar con 3 personas, de manera permanente por una persona, que se van a llamar auxiliares operativos, y cuando se hacen consejos distritales, reducir su integración respecto al servicio profesional electoral a 3 vocales en específico. O sea, se trata de restringir o de achicar esta estructura, y es donde se ha puesto el foco particular de la disputa entre los integrantes del Consejo General, particularmente el presidente del Instituto Nacional Electoral y los órganos legislativos responsables de esta reforma, donde se tiene esta discusión sobre si esto genera auténticamente un impacto negativo en la celebración y ejecución de las elecciones. Entonces, ahí las posiciones están encontradas. Hay quien dice que lo importante es hacer más con menos, y hay quien dice que son tantas las facultades que tiene el instituto que es imposible llevarlas a cabo con esa reducción de personal. Ahí están las posiciones. Yo auténticamente se las planteo en términos generales, pero yo no tengo realmente una opinión definitiva al respecto, y ya que está en ese sentido en verificación la ley respecto de su pertinencia constitucional, pues veamos qué es lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y está la integración de las mesas directivas de casilla, compañeros, compañeras, que es desde luego ya les decía yo que es algo así como el órgano transitorio rey, que únicamente surge el día de la jornada electoral, conformados por ciudadanos. El día de la jornada electoral son las autoridades electorales más importantes del país. Están integradas por un presidente, un secretario, 2 escrutadores y 3 suplentes generales. Sus funciones, como ya lo platicábamos, son instalar la casilla, recibir la votación, realizar el escrutinio y cómputo de la votación, clausurar la casilla e informar de los resultados. En elecciones concurrentes, el Consejo General del Instituto, los concurrentes quiere decir que son tanto
elecciones federales como elecciones locales, como prácticamente ya está ocurriendo en todos los estados del país, no simultáneamente, pero siempre hay elecciones concurrentes. Parece ser que los tiempos se van a emparejar o se van a unificar en un plazo máximo de 12 años si el transitorio se cumple de manera correcta. Faltan algunos estados en cumplir el movimiento de sus elecciones al día de la elección federal. Pero cuando hay elecciones concurrentes, el Consejo General, ya todos ustedes lo han vivido en los procesos pasados, instala una sola mesa directiva de casilla para ambos tipos de elección, para la local y para la federal, y la mesa, además, en esos casos, se integra con un secretario y un escrutador adicionales. Los tipos de casilla son la básica, la contigua, la extraordinaria y la especial. Entonces, estas son las facultades de las mesas directivas de casilla. Fíjense cómo llevamos todo este tiempo analizando la estructura del Instituto Nacional Electoral y no vamos a acabar, compañeros, hasta que llegamos al órgano de control. Pero bueno, estamos en el tema de, después de las mesas directivas de casilla, los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral son la Junta General Ejecutiva, que está conformada por la concurrencia de todas las direcciones ejecutivas, por la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, las unidades técnicas adscritas a la Presidencia del Consejo General, que está la de Radio y Televisión y la del Registro Federal de Electores, las unidades adscritas a la Secretaría Ejecutiva, no recuerdo cuáles son, y las juntas ejecutivas locales y distritales que ya habíamos visto. Entonces, aquí están las direcciones ejecutivas, compañeros, para que vean cómo se van especializando las áreas del Instituto Nacional Electoral. La Junta General, en términos generales, como órgano colegiado, tiene a su cargo instrumentar las políticas y programas generales del instituto, así como cumplir los acuerdos y resoluciones del Consejo General. Y las direcciones ejecutivas son la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que tienen que ver los temas del padrón electoral, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que tiene que ver todo lo relacionado con prerrogativas, con obligaciones de los partidos políticos, con resultados, cumplimiento de obligaciones, etcétera. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, que son todas las actividades relacionadas con la preparación de la elección y jornada electoral, tiene que ver también con procesos y trabajos de reorganización de la geografía electoral. Está la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y de Educación Cívica, que elabora y propone los programas de educación cívica y capacitación electoral del INE. Una de las funciones que no mencioné de manera expresa, pero que es muy importante, el Instituto Nacional Electoral es el principal responsable de la promoción y divulgación de la cultura democrática de nuestro país. Entonces, permanentemente está organizando foros, seminarios, publicaciones, etcétera, etcétera, con el afán, como ustedes saben también, campañas de comunicación social, didáctica respecto de cómo se obtienen los documentos, el documento para votar, etcétera, los parlamentos infantiles, un montón de materias en en capacitación electoral y en educación cívica, que es una de sus facultades que tiene destacadamente asignadas. Y está la Dirección Ejecutiva Administración del Instituto, que es el área administrativa del Instituto, la que se encarga de realizar los procesos de adquisiciones, en fin, todo lo que tiene que ver con la administración interna del Instituto Nacional Electoral. Las principales funciones de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral: está la Secretaría Ejecutiva, que coordina los trabajos de la Junta General Ejecutiva y conduce la administración del instituto y supervisa el adecuado desarrollo de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos. Esta es un órgano o una parte del instituto que también está siendo muy modificada, muy disminuida en sus facultades en la reforma electoral que se promulgó y que está suspendida de momento. Está también la unidad de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, que en el ámbito
del proceso electoral federal, de las campañas, precampañas, procesos de selección interna de candidatos, pues tiene una relevancia fundamental, pues porque es, digámoslo así, la autoridad fiscal de los recursos de los partidos políticos, de agrupaciones de observadores ciudadanos, de agrupaciones políticas, etcétera. Y están estas funciones de órganos ejecutivos y técnicos adscritas a la presidencia del Consejo General. Aquí estaban, que es la Coordinación Nacional de Comunicación Social, que tiene todas las actividades de difusión e información, redes sociales de las actividades del instituto, una coordinación de asuntos internacionales, que es la encargada de las relaciones internacionales del Instituto Nacional Electoral, muy eficiente, por cierto. El Instituto Nacional Electoral es conocido desde luego en todo el mundo y participa en procesos electorales en su carácter de, ya sea de supervisor, de observador o incluso de capacitador en múltiples regiones del mundo democrático, compañero. Y está un Centro para el Desarrollo Democrático, que es un centro de estudios en la materia. Las unidades técnicas de la Secretaría Ejecutiva, está la informática, que tiene que ver con el asunto del registro federal y mantenimiento de las estructuras informáticas del instituto, que son fundamentales para el desarrollo y desempeño de sus actividades. Está la dirección jurídica, que coordina la normatividad aplicable en el instituto y que además es muy importante porque también coordina los trabajos de unidad de la hasta ahora Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que es la que se encarga de llevar a cabo diversos procedimientos especiales sancionadores ante el Instituto Nacional Electoral por incumplimiento de la normativa constitucional en materia de propaganda, actos anticipados de campaña y temas de propaganda gubernamental y mal uso de recursos públicos. Y está también la unidad de planeación, y ya están las juntas locales ejecutivas y las distritales, que ya dijimos exactamente que son las que desconcentradamente llevan a cabo el papel de la capacitación y de la logística en materia electoral una vez que está a cabo el proceso, se lleva a cabo el proceso electoral. Y está el órgano de control, que es una Contraloría General, que es responsable de asegurar la debida aplicación de los recursos asignados, promover la cultura de rendición de cuentas y transparencia y garantizar que los servidores públicos cumplan con las funciones que les marca la ley. En este diseño institucional, la Contraloría General no depende del Consejo General ni del consejero presidente, es un órgano técnico y autónomo de estas instituciones, de estos órganos más bien del instituto. Más bien, el nombramiento de ese órgano de control se hace también por disposición constitucional por la Cámara de Diputados. Y con esto, compañeras y compañeros, en tiempo muy ajustado, terminaríamos la primera parte de nuestra exposición por lo que hace al desarrollo del Instituto Nacional Electoral. Si alguien tiene alguna, bueno, vamos a pasar aquí algunas preguntas. Vamos a ver. Diversas instrucciones que me dieron para el tema de la pantalla. Una disculpa porque decía aquí puras instrucciones. Luego sí, yo se las envío. Si no es, espero que sea el día de hoy. Son bastantes correos electrónicos, pero ahorita voy a pedir que me apoyen para este tema. Decía la primera pregunta que habíamos dejado. Decía Alejandro Lara, decía, en su opinión, ¿ve riesgo que el nuevo presidente del INE sea afín a un partido político o simpatice con alguno? Es posible, compañeros, es posible que sí. Hay, ya saben, ahora hay 1000 noticias relacionadas con este procedimiento, se han hecho algunos señalamientos. Yo les voy a decir de manera personal, yo formé parte de este procedimiento de selección, acudí a la convocatoria, presenté el examen correspondiente, no saqué una mala calificación, compañeros, gracias a Dios, pero en la valoración integral de la trayectoria, del ensayo, de la exposición de motivos,
ya no fui seleccionado para continuar, pero yo les debo decir que en términos generales, bueno, están las entrevistas, han sido del conocimiento público, cada quien puede evaluar, desde luego, el desempeño que en esas entrevistas hicieron los finalistas a los cargos. Yo creo que analizando las trayectorias de los que están, en términos generales, cumplen con el requisito de la experiencia, que creo que para mí es fundamental. Hoy en día, como ustedes ven en esta pequeña presentación de hora 45 minutos, poquito menos que llevamos, vamos de manera muy general, muy abuelo de pájaro, hemos analizado el conjunto de órganos, atribuciones, etcétera, que tiene a cabo o tiene encomendado desde la Constitución, desde las leyes, el Instituto Nacional Electoral. Entonces, a mí me parece que una curva de aprendizaje en estos momentos no sería lo deseable, pero yo espero que quien quede tenga la capacidad suficiente para poder desempeñar su función primordial. Además, son 11 miembros del Consejo, son 11 miembros. Ahorita se renuevan 4 cargos, incluido la presidencia. La presidencia, perdón que se los diga, pero no hace verano. La presidencia puede concitar afinidades, sin duda alguna, puede tener un sentido de liderazgo, puede serlo, puede ser que no lo sabemos. La verdad es que ahora tenemos el desempeño que ha tenido el todavía consejero presidente Lorenzo Córdoba. Cada quien puede tener su opinión respetuosa y respetable de él, mientras yo pienso que se haga de manera objetiva respecto al trabajo del instituto. Cada opinión es respetable. Lo que creo que no se vale son las descalificaciones gratuitas y pues falsas, ¿verdad? Pero yo creo que el trabajo del instituto ha acreditado que se ha llevado a cabo bien. Si el instituto es grande y muy caro, eso es con motivo del diseño legal que tiene. Por eso hay una reforma que lo está tratando de achicar. Y por eso hay una reforma que considera todo este tipo de cuestiones para que no haya un despliegue de recursos más grande. Vamos a ver si la reforma es vigente, si qué dice la Corte, etcétera, etcétera. Yo insisto, yo creo que es deseable que quien llegue a la presidencia del instituto y aún tenga afinidad con el partido, pues tenga la madurez correspondiente, la altura de miras correspondiente para entender que el instituto en efecto es un órgano constitucional autónomo y de ahí no nos podemos mover porque es la Constitución la que lo define, ¿verdad? Y eso no se ha visto tocado. Y pues sí se requiere en su ejercicio del encargo autonomía, independencia, imparcialidad. Y yo no creo, insisto, que los lazos familiares o las simpatías con un partido político por sí mismos descalifiquen la actuación de nadie. Entonces puede ser que haya afinidad del nuevo presidente con el partido político. Presidenta va a ser presidenta. Pero habría que estar atento en cualquier caso a su desempeño permanente. Ahí están las actividades del instituto, no son un secreto para nadie, son más públicas que cualquier otra, y entonces a mí no me preocupa, se los digo de verdad, quien llegue a los cargos que están en disputa. Yo creo que quien llegó con méritos. El procedimiento pudo haber sido mejorado sin discusión. Puede haber que haya mejores perfiles que otros, siempre hay esa posibilidad, y eso pues desde luego siempre parte de una calificación subjetiva y personal. Yo insisto, yo acepté las reglas, yo me quedé hasta una etapa, así quedamos más de 500 y pico de compañeros, y bueno, pues insisto, están los 20 finalistas. En los perfiles en general, insisto, yo veo que hay experiencia en la materia. Ahora hay que ver si el desempeño es correcto o no. Eso es por lo que hace la pregunta de Alejandro Lara. Luego dice Noel Carmona, el Tribunal Electoral tiene control difuso. Me parece que no es concreto. No, el Tribunal Electoral no tiene control difuso. La que lo tiene el control difuso es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, creo que en todo caso me expresé mal, Noel, porque en efecto el Tribunal Electoral tiene el control concreto de los actos y resoluciones en materia jurisdiccional de los actos electorales. Eso es por lo que hace a las preguntas
que estaban aquí. Les doy las gracias por todos los apoyos que me hicieron técnicos en este momento. Aquí están estos. Aquí está Ramiro Daniel, que subió ahí un enlace en el área del chat. Ese enlace me imagino que son para las entrevistas. Ahí son entrevistas de media hora. Si tienen el tiempo, la curiosidad suficiente, se pueden echar la del candidato que quieran. Y ustedes mismos evalúen qué les parece su desempeño en la entrevista. Están íntegras. Yo, con todo respeto, no he tenido la oportunidad, ni la curiosidad, ni el morbo de verlas. Yo les vuelvo a decir, a mí me basta. Yo conozco a 2 de los integrantes del Consejo Técnico Evaluador y me parece, insisto, que el trabajo fue muy amplio. Se alegó mucho que había problemas en el examen y que hubo problemas técnicos, pero yo no advertí absolutamente ninguna irregularidad. Si las preguntas se habían filtrado, eso yo no tengo ni idea. No tengo manera de comprobarlo, ni de sospecharlo, ni de decirlo. Yo insisto, lo que a mí me tocó, a mí me reconocieron mis papeles y me reconocieron mi calificación. Y hasta ahí me quedo, y creo que en general todos los que hemos sido descartados, al final hemos aceptado las reglas y hemos deseado que la integración quede en las mejores manos. Ahora, si me preguntan si me parece una mala decisión el tema de la insaculación, no me parece una mala decisión. Ya están los 20 finalistas, pues que los insaculen, no tiene mayor tema. O sea, pero si los eligen, tampoco tengo problema. Si los exigen con la mayoría calificada. El asunto es que, compañeras y compañeros, una vez que se lleve a cabo el proceso, se acabe la rumorología, la disputa, y dejemos integrar a los nuevos integrantes, el Consejo General, se desempeñen. Hay otros 7 que ya están, que fueron electos en otros procedimientos, que se acusa que fueron electos en cuotas de partidos, puede ser, fueron electos conforme al diseño legal, y ahí están ejerciendo su cargo, y yo no advierto que ninguno haya traicionado su imparcialidad ni su objetividad en el desempeño del cargo. Entonces, yo veo que sigue ahí. Otra cosa distinta es qué me parece la reforma electoral. Esa mañana les doy mi opinión cuando terminemos esta cuestión, desde luego desde el punto de vista académico y personal, porque esa determinación en términos generales le va a tocar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, si no hay alguna otra participación, compañeras, compañeros, mañana nos vemos a las 11 para continuar con la narrativa de las siguientes autoridades que ya habíamos enunciado. Ya es un poquito menos trabajosa la exposición, porque desde luego sí es cierto que el instituto tiene una estructura muy compleja y que necesitamos transitar para que ustedes tengan un conocimiento integral. Voy a tratar de enviarles el día de hoy, si se puede, si no más tardar mañana, a todos las presentaciones, con particular dedicatoria a aquellos que se quejaron de que se veía muy pequeña la presentación. Entonces, mañana nos vemos, compañeras, compañeros. Agradezco muchísimo. No sé si, Inés, terminaste incorporándote para el apoyo logístico. Hola, Inés. Sí, hola, buenas tardes, doctor. ¿Podríamos grabar los correos electrónicos, por favor? Sí, me parece que se graban en el chat, sí, pero ahorita los reviso, sí, y los copio y los pego. Exactamente, para no dar por terminada la sesión, no se vayan a borrar. Y entonces ya si me regalaras luego las direcciones, y yo me encargaría de mandarle la presentación a todos. ¿Sale? Claro que sí, doctor. Qué amable. Pero efectivamente, como dice Claudia Ruiz, tienen los correos de los alumnos en el área. Entonces, perfecto. Entonces les mando yo la presentación y del área se los mandan a todos ustedes. Mejor para que yo incluso... Como a usted le sea más práctico, doctor. Yo creo que mejor así, Inés. Entonces ya ahorita ya me pongo en contacto contigo por Teams para que me digas a qué correo lo mando, y si me hacen favor ahí de replicar la presentación, se los voy a apreciar mucho, ¿sí? A todos los alumnos. Pues por favor. Perfecto, claro que sí, doctor. Qué amable. Gracias, Inés. Y gracias a todos. Mañana gracias. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego.